¿Qué onda, gente sideral? Espero se encuentren súper bien. Si le echan oído de fondo, hoy vamos a hablar del maestro solitario. Ustedes lo pidieron y pues sí, el man es muy bueno, el man es muy áspero, esas letras son muy densas. Entonces, hoy vamos a reaccionar y analizar a exhibición y percepción. Pues inicia con un beat muy lúgubre, un beat que te pone como, uy, gonorrea, esto está fuerte. Entonces, pues vamos a ver, móntense su casco sideral, móntense en la nube peripatética y nos vamos a analizar al maestro solitario. Tras hondas indagaciones, conocimiento y experiencia, me encuentro preparado para... Áspero esa gutural. Yo en la reacción anterior que hice de él, escuché la gutural, pero muy poco. Y aquí en este tema abre con la gutural de una vez. O sea, y con ese fondo lúgubre, con ese beat así súper denso, la cosa empieza a pintar muy, muy, muy áspera. Tras hondas indagaciones, conocimiento y experiencia, me encuentro preparado para retratar la esencia de la más sucia falacia y disimulada creencia, compuesta por bocas... Bueno, en esta canción puedo ver hasta, o bueno, oír hasta el momento y reflexionar que es una de sus tantas reflexiones, introspecciones que este loco se sabe hacer. Este man, por lo que veo, nos va a montar en un viaje así súper denso, súper reflexivo, de introspección fuerte. Y pues vamos a hacerle de una. Necias, la llamada inteligencia, ni siquiera sabría por dónde empezar. Hay tanto bosque que talar que no sé ni qué árbol cortar. Si mi boca se desboca con el paisaje incendio, pero mi plan es educar, no trasladar el infierno. La aceptación... Bacaro lo que dice ahí. O sea, mi plan es educar, ¿sí? Mi plan es compartir. Dice que hay mucho que reflexionar, que esto está lleno, pero que la trascendencia es fuerte porque pues en todo eso que se reflexiona hay más cosa mala que buena. O sea, eso es un trasfondo, obviamente, de lo que estoy interpretando, de lo que llevamos. Pero me gusta, es muy denso, pero claro, directo. Sin cuestión un mal evidente, nadie sabrá si miente la simiente. Y al ver crecido el fruto, el más astuto debe reprender su astucia, pues la falacia no enraiza, si la ignorancia no auspicia. Lo incierto repta de manera subrepticia, y cuando nos damos cuenta la pitón nos asfixia. El humano es... Lo que tiene solitario es que maneja un vocabulario denso, un vocabulario amplio, un vocabulario no promedio, es un vocabulario de alguien que se nota que ha analizado mucho, se ha metido mucho en rollos, ¿no? Analizar a solitario demanda mucho coco, o sea, es sentarse a echarle oído a alguien que habla, rima de una forma diferente, pero lo más áspero es que rima cosas reales, cosas que están afuera, pero que primero pasaron por el filtro de la inteligencia de él. Entonces, siempre demanda un esfuerzo psicológico para poder llevar como el razonamiento con este artista. Pues la falacia no enraiza, si la ignorancia no auspicia. Lo incierto repta de manera subrepticia, y cuando nos damos cuenta la pitón nos asfixia. El humano está demasiado ocupado en el alarde, por eso llega el caos pronto y el razonamiento tarde. Severa esa parte, o sea, el humano está siempre alardeando. Hablo, 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 hablo. Y cuando eso sucede, el cerebro procesa de una forma diferente a cuando tú primero razonas y procesas la información. Entonces, si hablamos y hablamos y no procesamos antes de hablar,
pues obviamente se vuelve un montón de mentiras y de hablar por hablar. Entonces por eso primero llega ese estado de ignorancia, de creerme que todo sé, y de último llega la lógica. Este loco es bestial. Espero pues que este tratado sirva de algo, que capten el mensaje y no el ropaje del heraldo, ni joya ni carruaje. Y es directo, también agrede, o sea, espero capten el mensaje, ¿sí? Y no se queden en el ropaje, o sea, es como vayan un poco más allá del debate común, populacho, o sea, también nos invita a los que lo estamos oyendo como, hey, usted también péguese el razonamiento, no solamente queden, sí, la sociedad es mala, sí, todo es malo, no, vaya más allá y vea el por qué, el para qué y el cómo, o sea, el man es chimbo porque también te pega así la cachetada, ¡ta! ¿Qué va a ver? Si me está oyendo también, usted tiene que tener un nivel para oírme, bestial, Que brutal. valga lo que aquí traigo, y este denso lenguaje es solo un maquillaje Y si es largo. denso el Voy a lenguaje. decir que es prescindible, lo discuto. Contra más gruesa es la cáscara, más agradable el fruto. De este modo girará la vista quien no sepa verlo. La cáscara, el fruto, juega, rima fuerte en el sentido en que juega con las palabras para llevarnos de una vez al plano. Después que nos dice no se vaya a quedar con el ropaje, ahora ¡pum! Se entra a su metáfora y es directamente a lo que está proyectándose, que es esa reflexión al humano, ¿no? Uf. Gasto un diamante es insignificante para un cerdo. Motivos tengo miles y versos como misiles para rebatir el clasismo que exhiben esos serviles. Su ignorancia, su desgracia y su necedad los oprime. Presos de la mendacia y supersticiones más viles. Diles que he venido a liberarlos de su crimen. Y para sentir placer antes hay que romper el himen. Soy la oposición de esa literación que tan... Antes de sentir el placer hay que romper el límite. O sea, es una relación erótico-sexual, pero que también funciona mucho para el sistema social, ¿no? El sistema social es lo mismo. Cuando tú estás despertando de todo lo que te está metiendo, induciendo el sistema, es como romper un limen. ¡Pum! Y entonces duele, pero el dolor va a ir mermando a medida que vas despertando. Oh, este man es una máquina, un bestial definitivamente. Presos de la mendacia y supersticiones más viles. Diles que he venido a liberarlos de su crimen. Y para sentir placer antes hay que romper el himen. Soy la oposición de esa literación que tanto exhiben. Importa mi palabra, lo que mis palabras rimen. Están tan anonadados, mirando al genio asombrados, que nunca se han preguntado qué es lo que hubiera pasado si el azar hubiera privado al compositor del piano de unos padres músicos y un entorno adinerado. Esa parte es interesante porque juega con este planteamiento que dice, ¿qué hubiese sucedido si lo que observas no hubiese tenido el entorno en el que creció? Entonces él acá nos dice qué hubiese sucedido con el artista, con ese pianista que tanto observas y dices, "Ah", pero nunca te preguntas como qué hubiese sucedido si no hubiese tenido el papá o la mamá o el entorno que lo vio crecer. ¿Estaríamos en este momento observando ese pianista o estaríamos observando otro pianista o no estaríamos observando nada? Esa es la relatividad de espacio-tiempo que me gusta mucho de Solitario, que la mete muy, muy, muy tenue, pero que es muy fuerte cuando despierta la rima para dar el mensaje directo. O sea, el man va con toda. Si el azar hubiera privado al compositor del piano de unos padres músicos y un entorno adinerado, somos lo que nos hicieron, no nacemos formados. Influye el ámbito y las decisiones que tomamos. Nunca serás lo que fuiste, pues el yo es perecedero, pero no serían quienes son actualmente sin lo que fueron. Para él, la existencia es o sea, no es a priori. La existencia es lo que tú vas construyendo a posteriori. Entonces él dice, vamos creciendo, nosotros no somos predestinados, nosotros vamos formando, pero el entorno tiene mucho que ver con ese proceso. Entonces es bárbaro el nivel
teórico, filosófico, ontológico que el man está metiendo. Es una rima poética, pero con un trasfondo filosófico muy denso. Este man lo deja uno... Por lo que nos hicieron, no nacemos formados. Influye el ámbito y las decisiones que tomamos. Nunca serás lo que fuiste, pues el yo es perecedero. Pero no serían quienes son actualmente sin lo que fueron. Te asombra la virtud de ese científico de renombre, el que lleva haciendo cálculos desde antes de ser hombre. Es fácil obviar el sendero y admirar la cumbre. Aquí no hay casas de estambre, ni depredador sin hambre. Cada vez tengo más claro que el término inteligente, si no fue un vanidoso, lo supuso un indolente. Uy. Es interesante porque él dice, pues la métrica que uno viene manejando de solitario es como, como cuando inicia esta canción y dice, vayan más allá de lo superficial, no se queden en el ropaje. Y aquí habla sobre la inteligencia del concepto y lo aborda en dos planos y dice, si no fue alguien que se creía mucho, fue otra persona que no se creía nada, ¿sí? Entonces, nos deja ver que el concepto de inteligencia también es subjetivo, depende de. Entonces, también le da duro sus cachetadas al proceso de la inteligencia. Este man es bestial. Porque son dos vertientes que aceptan esta corriente, que se cree superior y que se quiere indiferente. Nadie nace predefinido para nada. ¿No ves que nuestra raza actualmente está perturbada? Priva de conocimiento a la crea humana, y verás al pedante y al erudito pelear por una banana. ¡Oh! Magia, magia, magia. Prívalos de ese cóctel de la inteligencia, del razonamiento, y todos volvemos a ser los animales que peleamos por una banana. O sea, ese primate va a volver. Y la única diferencia entre ese estado evolutivo de primate a ser humano es el razonamiento. Y entonces ahí es donde viene la pregunta. Si algunos no razonan, entonces bueno, todavía siguen siendo primates con cuerpo de Homo sapiens. Este man me encanta, lo pone a uno en unos estados de reflexión muy, muy ásperos. Priva de conocimiento a la crea humana, y verás al pedante y al erudito pelear por una banana. Muy buena. Mucho inculto incluso en el campo científico, que cree que existe el cerebro matemático y lingüístico, ignorando la raíz primigenia del humano, que no es más que un animal socialmente desarrollado. Esta parte es muy interesante porque la ciencia sí aborda como el ser humano, la mente, el cerebro como algo, ¿sí? Pero él lo que dice ahí es cierto, o sea, el hecho de que lo abordemos como una máquina de procesos lógicos, hablo del cerebro, procesos dinámicos, la realidad es que seguimos siendo animales, ¿sí? Y esos animales siguen su proceso evolutivo. La pregunta ahí que viene a la cabeza de uno es, ¿será que nos hemos imaginado que estamos evolucionando o en realidad estamos evolucionando? Lo digo porque, bueno, algunas personas me dirán, pues sí, Welles, obviamente estamos evolucionando, que no sé qué. Pero si analizamos bien, todo lo que hace el ser humano es generar burbujas de condiciones, ¿sí?, sociales, en donde el ser humano es lo máximo, el boom, la cúspide, pero la pregunta es, ¿y eso sí es evolución? Porque tendría que alguien de otra especie debatirlo, y lo tendríamos que debatir. Sistema evolutivo, el hecho de pasar de forma, de cambiar, de hacer esto, de supuestamente pues la tecnología y todo ese rollo, pues para nuestro ser como humanos puede ser evolutivo, pero estamos destruyendo el mundo en el que vivimos. Entonces, ¿qué tan evolutivo es? Este tipo de reflexiones es lo que le hace sacar a uno solitario y poner a echar uno aquí parla con ustedes un rato. Mucho inculto incluso en el campo científico, que cree que existe el cerebro matemático y lingüístico, ignorando la raíz primigenia del humano, que no es más que un
animal socialmente desarrollado. Pero esos idiotas creen que hay quienes nacen para el cálculo, convirtiendo la fría biología en algo místico. Creen que el tigre y el mono surgen para el espectáculo. Su objetividad se encuentra en un estado tísico. Hablan de lo mundano, alojados en lo fantástico. Para ellos tengo una lección y un látigo. Préstame atención, porque aquí no hay objeción que se resista. Y recuerda que no solo soy ateo, soy nihilista. Tú no crees en Dios y te las das de intelectual, pero tienes mil creencias de origen irracional. Has cambiado el infierno y el alma por el karma. Solo eres otro igual, así que calma. Bestial lo que este man nos acaba de resumir como en 30 segundos. Y es el problema de fondo que tenemos los seres humanos. Pensamos que por tomar otros caminos somos diferentes, pero en realidad somos iguales, somos una especie. Severo como plantea el hecho de que dices Dios no existe, ¿sí? Pero tomas otras ramas, vertientes, otros caminos que en realidad siguen demostrando una posible existencia sin decir que existe. Entonces ahí es donde uno se queda como, este man lo pone uno ansioso porque lo pone uno a pensar más allá de lo racional para llevarlo a un escenario también metafórico, un escenario en donde uno puede vislumbrar cómo el ser humano lo que hace es jugar y jugar a cambiar. ¿Cambiar qué? Cambiar la realidad. El ser humano se inventa cosas, el ser humano se proyecta cosas, el ser humano hacia aquí, hacia allá, la mente le hace así globitos porque no quiere vivir en el presente, porque no quiere vivir en esto que hay, en la mierda, en la luz, en lo que haya. Y ahí lo dice, entonces cambias el cielo y el infierno por el karma, pero se sigue en lo mismo. Entonces el ser humano, la mente del ser humano busca salidas, como el universo, explorándose, ¿sí? En el caos, en la transformación, se aglutina, se vuelve, se sale, se junta, se da. Entonces, lo pone a uno muy, muy, muy excitado mentalmente porque explora cosas más allá, cosas que la sociedad no quiere nombrar porque pues hay que mantener la burbuja social. Solitario es la verga, es un man muy áspero. No hay diferencia entre cielo y reencarnación, el destino o la idealización del amor. Quedaros con la magia si preferís la ilusión. Para mí la desgracia, la ciencia y la razón. La actitud es una marioneta de la sugestión. Y la luz ajena condiciona nuestra proyección. Son muy pocos los locos que escapan de esta prisión. En efecto, no hay defecto, sin efecto, Pigmalión. ¡Wow! Son muy pocos los locos que escapan de esta prisión. ¿Cuál prisión? Pero antes nos habla de la luz que es ajena y que también difracta. Entonces, pues, tratando de dar como una interpretación, cuando hablamos de la luz, de la difractación, de lo que vemos, es el colapso de realidad que plantea la cuántica. Y cuando empezamos a hablar de esos tipos de colapso, lo que tú observas y lo que yo observo son diferentes, pero colapsamos una misma realidad, porque por eso habitamos en ella. Entonces, este man lo deja a uno así, ¡ah! Porque te lleva de aquí para allá, de allá para acá, y no es que saque palabras para rimar bonito, sino que todo tiene un hilo. Y el hilo, aunque hable de tiempo, de espacio, de religión, de filosofía, de la espiritualidad, el hilo es el humano. El humano, cómo se percibe, el humano, cómo percibe, el humano, qué está haciendo. Y lo coloca en varios escenarios. El man es un crack completo. Este man es una máquina. Gracias por seguirme pidiendo solitario, porque esto es un deleite. Aplica y explica la cuestión del don. Hay quienes son vasallos de la resignación, así como el que cree en otra vida o en un dios, buscando una cortada con la que eludir su acción. Bueno, eso, no es que esté mal. Toca esa parte fundamental que es cómo el ser humano se inventa universos, mundos, todo, todo, todo
para huir, vuelvo y le digo lo que había reflexionado hace un momento, huir de la realidad. No quiero vivir en la realidad. No quiero vivir en este espacio-tiempo. Y entonces es curioso porque nosotros vinimos a vivir este espacio-tiempo, pero nuestra mente no la quiere vivir. Entonces es donde queda la incógnita de, bueno, y entonces, ¿qué se debe hacer para poder vivir como humano? Como humano, no como dioses, no, como humanos. Bestial lo que hace el señor solitario. Vasallos de la resignación, así como el que cree en otra vida o en un dios, buscando una cortada con la que eludir su acción. Pocos saben de la mente y de su propiedad elástica. El cerebro no avanza en quienes no lo trabajan. A la vista es evidente y se siente de forma drástica. Qué pena yo interrumpo esta rima tan chimba, pero severo como toca el tema de la elasticidad del cerebro, del proceso neuronal sináptico. Y es fundamental lo que dice, si eso no se practica, si eso no se está colocando en ejecución, esa elasticidad se pierde. Y él se enfoca a decir lo que se ha perdido en cierta parte es esa elasticidad porque la gente no quiere pensar. La gente le da pereza pensar, pero la pregunta es, ¿le da pereza pensar a la gente? ¿O retomamos el punto donde dijimos que la gente la pasa inventando universos, mano de cosas aquí y allá para salir de la realidad? Entonces, ¿la pereza sería una forma de salir de la realidad? ¿El no pensar sería una forma de salir de la realidad? Pues madre, este man lo pone a fritar a uno mucho. Con la que eludir su acción, pocos saben de la mente y de su propiedad elástica. El cerebro no avanza en quienes no lo trabajan. A la vista es evidente y se siente de forma drástica. Quien ignora la teoría no puede ponerla en práctica. Por eso quienes se sienten dentro de una jerarquía harán de sus posibles jardines mera sequía, como si una suerte de naturaleza impía hubiera limitado y marcado su travesía. Repito que no hay libertad sin capacidad, hecho por el que el dinero se ha hecho una necesidad, y siendo el intelecto. No hay libertad sin capacidad. Si no hay capacidad de, yo no tengo libertad para o de. Uf, no, este man, no, mis respetos, o sea, abofeteó a muchos que conozco así, tin. Suerte de naturaleza impía hubiera limitado y marcado su travesía. Repito que no hay libertad sin capacidad, hecho por el que el dinero se ha hecho una necesidad, y siendo el intelecto la más pura voluntad, quien se crea inferior en esto no llegará a capitán. El intelecto como la más pura lealtad. Espere, yo repito ese pedacito. Capacidad, hecho por el que el dinero se ha hecho una necesidad, y siendo el intelecto la más pura voluntad, quien se cree. Siendo el intelecto la más pura voluntad. Y apenas me había confundido. O sea que ahí ya toca otra parte más heavy, la voluntad. Y entonces dice el intelecto como proceso de voluntad. Yo digo, no, ahí enredó más la pita, porque el concepto de intelecto y voluntad obviamente lleva cierto paralelismo, pero no tan de la mano. La voluntad es algo que como que un motor, como que nos prende, es lo que decidimos. El intelecto es un proceso. Entonces, sí debo tener voluntad, pues para hacer los procesos. Y los procesos me van a llevar a desarrollar un intelecto. Pero la voluntad está sesgada y dada por otras variables diferentes al del intelecto. Entonces, eso nos lleva a que este man, en 3 segundos, unió dos teorías, o bueno, dos planteamientos que son bestiales y que literalmente lo dejan a uno, o sea, el man es un crack. Inferior en esto no llegará a capitán. El cerebro funciona por conexiones neuronales. Potencialmente todas las mentes son iguales, a excepción de algunos casos como ese de irretraso, pues se parte de una base que dificulta el proceso. Maldigo este método educacional nocivo, en el cual
social no se instruye, se destruye al individuo, pero no arremeteré contra el sistema educativo. Bacano, no profundiza en la parte del sistema educativo. Creo que y severo porque no es el punto. Yo voy a retomarlo un poquito y pues todos sabemos que el sistema educativo no educa, sino que pues le está quitando antes al ser humano la oportunidad de desarrollar sus capacidades. Pero yo doy una pequeña pauta acá y digo, el sistema educativo simplemente lo que hace es llegar y ofrecerle una serie de posibilidades al ser humano que está en crecimiento para embaucarlo o para mostrarle que tiene como cualidades para ciertas cosas y decir, tú eres bueno en esto. Ese ser humano, como está en crecimiento, tiene toda la energía, se cree todo el rollo y entonces va y dice, yo soy bueno para física, para química, para matemáticas, para danzas, para educación física, para algo. Y entonces se cree el cuento que como el sistema educativo le dijo que era bueno para eso, entonces él cree que viene al mundo para eso. Y entonces se mete y hace una carrera o hace alguna cosa, una profesión, la empieza a ejercer y cuando la empieza a ejercer se da cuenta que no era para eso. Y entonces ahí es donde viene que tenemos este mundo lleno de depresión y ansiedad, porque el sistema educativo lo único que busca es mostrarle al estudiante o a la estudiante posibilidades. Algo como que le llame la atención a esa mente que está fugaz, volando y que puede ser libre, y pues los embaucan. Literalmente los embaucan y entonces escojo esta porque me dijeron que yo era bueno para eso, pero en realidad no es que fuese bueno o malo, simplemente pues que en ese momento le gustó y quiso el ser, la conciencia quiso experimentar esa parte, pero no quiere decir que haya sido bueno, pero eso se van a dar más cuenta más adelante cuando ya estén en la vida social ejerciendo lo que hayan hecho. Entonces tocó ahí el pedacito que Solitario no profundizó, pero quería dar como ese aporte porque me pareció muy bacano que el man lo toca y dice no lo va a profundizar, pero me pareció interesante. No será en este momento, al menos, es lo que digo. Hay un asunto por tratar aún más vital, un engaño que ha embaucado a la ingenuidad social, un concepto errado que es aceptado como real. Me refiero, por supuesto, al coeficiente intelectual, la infiltración en la ciencia de los test de inteligencia, no es ni más ni menos que un síntoma de su decadencia. El humano en su afán de definir va dando bandazos, y es como intentar medir un edificio con los brazos. Este man dio en el punto. Coeficiente intelectual, ¿sí? Es un invento social. Y ese invento social ha conllevado a que las personas se sientan más, menos, ¿sí? Recordemos que nuestra mente, nuestro cerebro, percibe estímulos externos y los procesa a nivel interno. Entonces, cuando yo te digo, tú eres bueno para esto, ¡put! Ese estímulo empieza a dar cierto proceso allá neuronal y pues obviamente tú empiezas a dar toda tu fuerza para desarrollar eso. En realidad, si fuiste bueno o no, no era el punto. El punto es que nosotros los seres humanos podemos ser buenos para todo o podemos ser malos para todo. Lo único que tenemos que tener claro es qué capacidad tenemos para meterle la ficha a eso que estamos haciendo. O sea, que el ser humano lo que se proponga lo va a lograr. Y este loco le da al punto clave que son los test. Los test son el invento social investigativo más reductor, atomizador, porque entonces si tú no entras en los estándares del test, entonces no eres nadie, eres del común. Entonces ya te vas con esa lavada de cabeza. Y lo que él dice es cierto, ese invento lo que está haciendo o lo que nos está demostrando es la decadencia de ese sistema científico que pues, él lo explica y dice, lo abordo, la lógica, la inteligencia, pero le da duro al sistema científico porque el test solamente te mide como que te mete en un contenedor, en un frasquito. Pero el resto del universo no lo puede medir. O sea, tu mundo mide nomás una parte de tu mente, pero el resto de tu mente es
relegada, quitada como si no existiera. Y lo peor es que la gente se cree ese rollo y se va para la casa o se va para su trabajo pensando que o es un erudito, un grande, un IQ de no sé cuánto, o se va con lo contrario que es, no, soy el más bruto y no sirvo para nada y la depresión. Entonces, áspero, áspero lo que este loco hace aquí. Brutal, 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 brutal. Me deja Solitario así, reventado el cerebro. De inteligencia, no es ni más ni menos que un síntoma de su decadencia. El humano en su afán de definir va dando bandazos, y es como intentar medir un edificio con los brazos. Tan irrisorio como suena. Ojalá fuera una comedia para darles mi enhorabuena, pero dada la seriedad que requiere este mal asunto, solo me limitaré a refutarles punto por punto. Para empezar es necesario conocer toda la historia. Nunca hay muertos sin bala, ni balas sin trayectoria. Comprobar la procedencia es primordial para admitir. Con esto quiero decir que hay que ver antes de asumir algo que surgió como medida discriminatoria para ensalzar las clases altas y la raza blanca. Parece que a los docentes les falla la memoria, o en ocasiones la historia la escribe una mano manca. Sin palabras, no. Y el man aborda, Solitario aborda, el venga, los atiendo punto por punto. Primero tenga en cuenta la procedencia, el entorno, ¿sí? De lo que se está haciendo, analizando, que pues se tiende a solamente a ver el momento y el instante y el objeto en un solo espacio-tiempo momentáneo. Después aborda, ¿sí? Lo blanco, la tez blanca, ¿sí? La supremacía y todo el cuento. Y después aborda ahí mismo como que, hey, venga, la historia no siempre la cuentan. También hay gente que el que la está contando no siempre fue el que la vivió. Entonces, severo, severo lo que este loco hace y como lo deja uno frito. Una raíz supremacista cimentada en la eugenesia, pero a mí no me la cuelan, ni en la escuela ni en la iglesia. Demasiados indocumentados abriendo la boca y no saben ni siquiera quién fue Godard o Paul Broca. Échense a un lado, idiotas. Cuando acabe esta obra, tal insulto nos parecerá deshonra, pues aquí desmitifico toda inmutabilidad y no ataco tu poder mental, sino su estado actual. Para traerles una verdad tras un crimen vine, desvirtuaron el trabajo de Alfred Binet, tergiversando como test de coeficiente intelectual, lo que era un test de predicción del rendimiento escolar. Me siento astuto entre tanto bruto que dice que Einstein tuvo un de tanto y que no sé cuánto de Newton, incluso de Da Vinci, de Galileo, de Beethoven. Ancianos en perspicacia, vuestra candidez es joven. Aquí sigue dándole a la cuestión del IQ. Trae a colación pues, unos grandes científicos que han sido para la historia. Me llama la atención algo que él dice, yo pues para los demás, ¿sí? Yo no, al igualarme a los demás, yo soy muy inteligente. Entonces, quiero saber en dónde va a terminar esa parte y ahí voy a dar, pues, un punto de reflexión. Aquí vamos. Sí, de Galileo, de Beethoven, ancianos en perspicacia, vuestra candidez es joven. En 1904 surgió el test ignorante. Todas las personalidades que mencioné murieron antes. ¿Y qué piensas, si es que piensas sobre eso? ¿Crees que lo resucitaron y obligaron a rellenar el impreso? Varias lumbreras repartieron dichas cifras. Figuro que seguro ahí no falta aceituno y birras. Y que esta parte lo dejó uno pensando, sí, porque lo del IQ salió mucho después que murieran estos científicos que él cita. Y lo que lo deja uno también taladrado es, sí, ¿quién llenó esos test para decir que los manes eran, sí, los poderosos de los poderosos? Eso es lo que sigue dejando en el ambiente. Él no lo dice, pero bueno, yo lo percibo así, ¿no? Sigue dejando en el ambiente es que hay cosas que también pueden ser montajes, ¿sí? Recordemos que este mundo es el mundo de las mentiras. Y la mentira más grande y más fuerte es la que se sostiene en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, las mentiras las han mantenido
pues con grandes científicos, grandes artistas, sí, mostrándonos vidas que fueron y que nosotros no sabemos si fueron o no. Pues hay evidencias y hay eso, pero en esta vida las grandes mentiras existen. Entonces, pues, uno nunca sabe. Podemos esperar sino un final dramático, cuando la arbitrariedad se trasviste de lo pragmático, lo ves en boca de todos con total aceptación, divulgado por periódicos, radio, televisión, una farsa que ha alcanzado gran volumen, incluso científicos del calibre de Stephen lo asumen, madre mía, y luego se quejan de que el psicoanálisis desacredita la psicología, viviendo la inteligencia como entidad estática, con algo que ni siquiera acierta a la lógico-matemática. Ahora pasemos a la superdotación. Antes de ir a la superdotación, aquí hay una parte para cerrar y es que las matemáticas quieren medir todo y nos quieren hacer ver que las matemáticas lo son todo. Yo no voy a negar que las matemáticas obviamente son un lenguaje y es un lenguaje que nos ha dado mucho avance, pues avance en nuestra convivencia y en nuestra interpretación. Pero sí hay algo muy claro y es que las matemáticas no lo pueden medir todo. Y Stephen Hawking lo decía. Lo que no entra en la ecuación no existe. Así exista. Parafraseándolo, obviamente. Entonces creo que era la ley del sable, algo así, no me acuerdo muy bien. Pero eso sí lo dejo muy, muy pensativo porque uno dice, ok, o sea que si yo no entro en el status quo, en la regla social, yo no existo. O sea, paso a ser ni parte de la materia porque nunca el sistema colapsó mi realidad. Yo vivo, pero el sistema no me identifica si no estoy con las variables que establece el sistema. Bestial. Ese concepto derivado de un error, lo único que existe es el desarrollo mental precoz y tiene poco que ver con ser innata condición. Se debe a varios factores en los que no voy a entrar. Lejos de la conjetura hablo a nivel celular. El cerebro funciona por sinapsis y conexiones, en las que influye la química y los neurotransmisores. Todo va cogiendo forma desde el nacimiento. Y el más sutil de los cambios a la larga será inmenso. Quienes piensan burdamente no pueden concebir esto. Obvio que sin telescopio no se observa el universo. No se sientan humillados por su desconocimiento. Obvio que sin telescopio nos observa el universo y eso nos lleva a reflexionar muchas, no es que este man es muy áspero. Si nosotros observamos el universo también nos observa. Son planteamientos filosóficos muy, muy, muy interesantes. Si nosotros no observamos el universo no existiría. Hay planteamientos que se establecen de esa forma. Si nosotros hacemos parte del universo, el universo hace parte de nosotros. O sea que si despertamos la conciencia, en realidad solamente estaríamos viviendo o sintiendo la conciencia universal. Este es un rollo, como dice Soltano, en esta no voy a profundizar, pero hay un tema fuerte sobre eso y es bestial. Inmenso, quienes piensan burdamente no pueden concebir esto. Obvio que sin telescopio no se observa el universo. No se sientan humillados por su desconocimiento. Para necios mi tratado no es frustración sino aliento. Sería un acto tonto tras tratar con tanto tiento. Refutarme de esa forma y hacer parecer que miento. Para todo aquel que busque la verdad erijo un templo. Para aquellos que no teman mirar lo que yo contemplo. Para oídos corroídos, ruidos del ruido del Para aquellos que buscan la verdad, buscan un templo. La verdad es relativa. Cuando él habla ahí de verdad, dice búsquese un templo, porque pues allá le van a hablar. Para aquellos que pues quieren medírsele a vivir otro rollo y me están escuchando, pues arriesguense. Y sí, porque las religiones buscan vendernos una verdad. Obviamente no podemos dejar de lado que esa estructura mental que tenemos nos lleva a que nuestro cerebro nos esté colapsando miles y miles de pensamientos, pum, 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 hasta el punto en el que pues nos da miedo y buscamos una realidad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es de verdad la realidad? Porque de tanto que ha colapsado mi mente, tantas futuras
variables o tanto que la he pasado en el pasado que lo he cambiado 1000 veces o tanto he estado en el futuro, pues buscamos ahora una religión que nos dé una verdad que nos permita calmar la mente. Entonces, la gente busca una religión, es totalmente respetable, aquí no estamos diciendo que sea bueno o malo, o pues decide entrarse en la locura y la demencia de la que habla Solitario en su trasfondo de cada una de esas rimas que nos da con ese fondo o ese beat de lugubridad, o sea, bestial lo que hace este man. Dirijo un templo para aquellos que no teman mirar lo que yo contemplo, para oídos corroídos, ruidos del rezo, aquel que persigue un fin, aquí encontrará un comienzo. Para todo aquel que busque la verdad, dirijo un templo, para aquellos que no teman mirar lo que yo contemplo, para oídos corroídos, ruidos del rezo, aquel que persigue un fin, aquí encontrará un comienzo. Uf. Estoy escuchando la letra, la estamos compartiendo y reflexionando y entonces se me da por ir viendo la letra y como ustedes ven ahí en el videito, pues está la imagen, creo que de la carátula o bueno, del EP que él sacó en ese momento. Y entonces yo observaba, iba analizando acabo de observar y empiezo a analizar la imagen de una calavera que tiene una estructura interesante en el centro que se parece mucho a lo del judaísmo, pero obviamente pues, son relaciones que estoy haciendo. Aquí en la frente, como ustedes lo ven, en la parte de la calavera tiene como la continuidad, ¿sí? Y entonces cada una, mire este mal los mensajes que da tan ásperos, cada una de las rimas o las partes en las que dividió el tema se enfoca en una parte de esa imagen. Y si quieren, analícenla. Si quieren, ustedes siéntense, la analizan y le echan cacumen y van viendo que cada una de las partes de la calavera son el tema que él va tocando en la canción. Este man tiene de todo. Y ese desgarre para como cerrar toda esa liberación, toda esa catarsis que nos botó ahí en ese tema. Bestial. Este man es un duro y ya vamos por 42 minutos. Propia y ajena. Dado que la inteligencia es una percepción y toda percepción es parcial, la única de la que tengo una percepción total o mayor es de la mía. Por lo tanto, soy a mi juicio y consideración la persona más inteligente del mundo. Y todo individuo objetivo debería considerarse de este modo, pues de la ajena solo se tiene el escaso conocimiento que proviene de su... Ahora sí, hace unos minutos atrás yo dejé un stand-by porque quería saber por qué él se sentía lo más inteligente del mundo. Y pues claro, pues como lo está planteando ahorita, sí. Si nosotros nos planteamos desde la percepción de lo que yo creo y yo siento, pues cada uno de nosotros vamos a ser lo más inteligente, pues el más inteligente del mundo. Es como ejemplo, ¿cuál es el centro del universo? Pues el centro del universo es donde tú vas a estar, porque es tu centro, es la parte del universo en el que tú eres el centro. Entonces, este man, es una chimba. O sea, este man es Solitario, sigue sacando muchos trabajos. Y no hay proyección sin exhibición. Considera al inteligente como un exhibicionista. Espéreme esa parte porque me dejó. Y no hay proyección sin exhibición. Considera al inteligente como un exhibicionista. Considera al inteligente como un exhibicionista. Porque el inteligente proyecta, exhibe. Uy. Ay. Este man es la meca. Uf. Y creo que con eso cierra. O sea, Se tiene por
Ah, inteligente no. al perro y no al gato? ¿Por qué se tiene por inteligente al perro y no al gato? Cuando este último es el doble de astuto, pero la mitad de servil, cabría añadir. El gato es libre pensador, mientras que el perro es servil y obedece órdenes. El felino las rechaza. ¿No es acaso el grado de servidumbre barra adaptación al humano y sus reglas, para el perro ilógicas y carentes de sentido, lo que para un arrogante antropocentrismo es percibido como inteligencia? Si se fracasa de manera tan burda en la medición y clasificación. Qué pena, yo interrumpo. Este man usa una metáfora muy áspera entre el perro, el gato y que el humano dice que el perro es más inteligente que el gato, cuando en realidad lo que él dice es cierto, el gato es 3 veces más sagaz, más instintivo. Pero yo le digo al perro que es más inteligente porque se adapta y porque el perro es sumiso. Y entonces con todo lo que nos ha venido hablando, entonces uno queda con la reflexión de, oh, jue madre, o sea que esto, lastimosamente, el sistema social no te dice inteligente porque lo eres o porque tienes las características, sino porque tanto vas a estar a favor del sistema. ¿Qué tanto vas a estar, pues por decirlo así, lamiendo suela? Y ese que más lo hace y el que sí señor y que agacha la cabeza, ese es el que para el sistema va a ser el más importante y el más inteligente. Pero el que piensa, razona, propone, argumenta, describe, ese no, porque no va con el sistema. Ah, este man va pero brutal, brutal. Arrogante antropocentrismo es percibido como inteligencia. Si se fracasa de manera tan burda en la medición y clasificación de mentalidades tan básicas en comparación a la nuestra, ¿quién es el idiota que alzando una rama de olivo afirma tener en sus manos la regla suprema, capaz de medir el intelecto humano? Una rama de olivo. Yo les recomiendo que leamos sobre la rama de olivo porque Solitario no es de los que nos dice cosas para dejarlas sueltas. Obviamente no está dejando suelto, ahí hay un trasfondo. La rama de olivo, la hoz, ¿qué relación tienen? Es la gran pregunta del caos. Y pues, gente sideral, esto fue exhibición y percepción del maestro, filósofo, poeta, introspectivo, teólogo Solitario, un áspero. Espero se lo hayan disfrutado. Recuerden que en mi lista, en mi canal, tengo muchas más análisis y reacciones de Cancerbero, de Solitario, de Proof. Pues échese ahí la pasadita y pues ahí nos estamos viendo.